Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Mi nombre es Marco Correa, soy estudiante de Derecho Internacional Humanitario. En esta tarde, en esta ocasión, he hecho este video muy cortito y preciso para ti, para explicarte acerca del derecho internacional, cuáles son los mecanismos que se usan, qué es el derecho internacional, los principios, a quiénes regula, a quiénes obliga, etcétera, y cómo es que nosotros utilizamos en el mundo internacional este derecho. Por ejemplo, para ello nos hemos basado en un documento, en un libro de Meltzer, que obviamente nos habla acerca de los principios del derecho internacional, su definición, sus fuentes, etc. Y yo te voy a explicar claramente acerca del derecho internacional. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que es? El derecho internacional es un conjunto de normas cuya finalidad es limitar consecuencias humanitarias de los conflictos armados, o a su vez conocidos como conflictos armados o de guerra, jus in bello, por ejemplo. Y el objetivo principal del derecho internacional humanitario es netamente limitar, restringir todo tipo de mecanismos o métodos de guerra que impliquen netamente actividades violentas y ataques, en este caso, garantizando la seguridad, en este caso, de la población civil, y a su vez también que no se trate de forma deliberada y se proteja lo más humanamente posible dentro de estas actividades hostiles. Por ejemplo, para identificar el tema de la definición, vamos al tema de los principios. ¿Cómo funcionan estos? Para Meltzer ha nombrado varios. Por ejemplo, tenemos el principio de igualdad de grupos beligerantes, el principio de igualdad de grupos militares, tenemos el principio de distinción, el principio de precaución, proporcionalidad, tenemos el principio de daños innecesarios y el principio de trato humanitario. ¿Cómo funcionan estos? Tres de los principales que a mí me encanta mucho hablar de ellos y sobre todo los identifico un poco más y que tienes que conocerlos. Por ejemplo, el principio de distinción. El principio de distinción que nos permite es netamente establecer objetivos de guerra en un enfrentamiento armado o conflicto, en este caso hostil, que nos permite identificar cuáles son los objetivos y ataques que yo puedo hacer. Considerando los siguientes: militares, grupos beligerantes, población civil y bienes de protección civil. En este caso, por ejemplo, los militares legalmente están habilitados para participar en este tipo de conflictos, están legalmente establecidos y avalados para portar armas. Los grupos beligerantes son aquellos que no están habilitados legalmente para portar armas, sin embargo ellos participan igual en actividades hostiles, por ejemplo como los grupos Las FARC en Colombia, que están en contra de las medidas del gobierno, etc. Son grupos de rebeldes, de personas, individuos en reducido cantidad. Y está la población civil, son los ciudadanos, quienes no estamos participando en ninguna actividad hostil. Sin embargo, mientras no lo estemos, pues obviamente no somos objetivo de guerra. Pero cuando ya participamos, ahí sí ya es muy diferente. Ya cojo un arma y me meto a la guerra, listo, ya formo parte de ello legalmente. Entonces, y por otro lado están los bienes de protección civil, es decir, a lugares que no se los puede atacar por atacarlos, simplemente están protegidos por el derecho internacional, por ejemplo, hospitales, escuelas, etc., ¿no? Partiendo de este principio de distinción, donde claramente nos permite identificar los objetivos de guerra, vamos al principio de precaución. El principio de precaución, como la palabra lo dice, precautelar o prevenir, es decir, tratar de prevenir en lo más posible que no se dañen vidas humanas, que no hayan muertos, demasiados muertos, heridos, y lo más importante, que obviamente no se ataque a bienes de protección civil. Ese es el principio de precaución. Invita netamente a las partes que están en conflicto a evitar en la medida de lo posible este tipo de acciones y ataques y violaciones a los derechos de las personas. Por otro lado, el principio de proporcionalidad. ¿Cómo se maneja el principio? Muy fácil. Si bien es cierto, ya vimos, si ya no se puede, en este caso, prevenir todo tipo de ataques a la población civil, a los bienes de protección civil, y no se puede prevenir las muertes, y los heridos, etcétera, y estos daños, pues limita, en este caso, o obliga en este caso a las partes que están en conflicto a que no ejecuten ningún tipo de actividad de guerra, o a su vez el que lo está ejecutando lo suspenda de forma automática, con el fin de garantizar este tipo de protección. Recapitulando toda la información que te hemos dado, definición, principios, etc. Bueno, pues el derecho internacional humanitario no viene nada más que ser el que regula todo tipo de comportamiento o enfrentamiento armado, conflicto de guerra, etc. o comportamientos hostiles, actividades que se realizan en el mundo por diferentes cuestiones, factores determinantes, pero bueno, aparte de ello es protegerte netamente, regular todo este tipo de enfrentamientos, y lo más importante, no se vulneren derechos de las personas, de los ciudadanos, etc., y no se dañen vidas y se proteja también a bienes muy importantes. Espero que haya sido muy clarísimo acerca del derecho internacional mi explicación, y para dudas, comentarios, respuestas, pues déjanos aquí abajo, síguenos en redes, comparte este video, para alguna persona le puede interesar muchísimo, y bueno, pues nos vemos en una próxima oportunidad.